volvemos sobre el tema fentanilo. La justicia confirmó que son 111 los muertos por este fármaco contaminado y también se adelantó que la actualización del expediente podría derivar en un agravamiento de las imputaciones. Lo tenemos en el piso para analizar este tema a Sebastián Buzo, abogado penalista. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Yo soy Alejandro, Sebastián es nuestro perdón. abogado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar tal? acá y gracias por dar lugar a este tema que es muy importante. Es una catástrofe sanitaria sin igual. Me gustaría tu opinión sobre la actuación de la justicia en esta causa que parecía haber entrado, ¿no?, en una especie de amesetamiento y que ahora se está reactivando. La causa nunca estuvo amesetada bajo ningún punto de vista, en ningún momento. La realidad es que al principio parecía que la causa no avanzaba porque tuvo que el juez Krepla cumplir las funciones que el Ministerio de Salud no cumplía, porque al haber una falta de trazabilidad en las ampollas de fentanilo, no se podían detectar dónde estaban las víctimas. Exactamente. Estamos hablando de 1 millón de ampollas que tuvieron que ser trazadas y eso fue realizado por trabajo del Poder Judicial, en este caso el juez Kreplak, y no por el Ministerio de Salud como debió haber sido. Doctor, con un dato también importante, que usted seguramente lo va a poder explicar, que es que incluso había falta de información en muchos de los hospitales, lo que dificultó mucho la tarea del juez. Por eso... Perdóname, Sí. de hecho, el juez empieza a hacer esa tarea justamente por la falta de información de los hospitales que en la mayoría de los casos no tenían registrado el origen ni la trazabilidad de las ampollas. En principio, como dije yo, por la falta de, o por la incompetencia de los funcionarios públicos, tanto de ANMAT como del Ministerio de Salud, y en segunda medida de los directores de algunos hospitales, que realmente existía una reticencia muy grande a prestar información y también por las fallas en el armado de las historias clínicas. Ahora sí, te doy la bienvenida. Guada. Alejandro, sí, que sos hermano de una de las víctimas, ¿no? Sí. Bruno, gracias por la estás? invitación a ATN nuevamente, por tomar compromiso sobre esta situación. Tema de seguimiento fundamental en la República Argentina. Hay tal vez gente en la casa que están escuchando recién sobre esta situación. Hemos pasado un año muy duro, 2025, con esta noticia que fue histórica a nivel mundial. Y hoy en día nos encontramos nuevamente a alzar la voz para poder ser escuchados y bueno, que se tome compromiso real sobre esta situación porque fue una tragedia masiva, un desastre que todavía no se pudo magnificar. Este dato de 111 personas fallecidas y afectadas es irreal. Se tiene que seguir investigando. Lamentablemente no hubo colaboración por parte de los hospitales. No quieren entregar las son historias muchos clínicas. más, Sí, ¿no? por supuesto. Pero no está el documento suficiente para seguir investigando. Las familias hoy por hoy siguen sin una buena representación de abogados. No tienen el suficiente recurso para llevar adelante. Entonces seguimos necesitando ese acompañamiento por parte de la sociedad, por parte de las jurisdicciones, por parte del Estado Nacional y por supuesto de los medios de comunicación. Ustedes, como víctimas, van, además de, por supuesto, los responsables del laboratorio, la familia García Furfaro y demás, ¿van también contra organismos públicos o funcionarios públicos? Sí, actualmente se está investigando las buenas prácticas de fiscalización por parte de la ANMAT, del Ministerio de Salud. Tal vez ahí Sebastián puede dar su mirada técnica sobre... Sí, ANMAT, INAME, ¿no?, que son los organismos que tendrían que haber controlado. Hay una responsabilidad directa. Yo soy abogado de la familia Ayala y obviamente estamos esperando ahora el juicio. El proceso se está dividiendo en dos. La parte privada, ya los responsables están procesados con prisión preventiva y ahora se está apuntando a la responsabilidad de los funcionarios públicos, principalmente INAME, ANMAT y el ministro de Justicia. INAME, ANMAT por la omisión ante las distintas alertas que se dieron en las distintas inspecciones, en las que las inspectoras dieron alerta, incluso solicitaron la inhibición del laboratorio para que se fabrique medicamentos estériles eyectables. ¿Cuál es su medicamento estéril inyectable? El fentanilo. Posterior a esa inspección se crearon los lotes contaminados de fentanilo
y luego de 3 meses recién toma alguna conducta ANMAT después de la denuncia del hospital italiano de los infectados. Porque vale la pena recordar, doctor, como usted marca, que no es que fue un hecho aislado de un lote en particular, sino que, a ver, recuerdo acá en TN hemos mostrado el historial de irregularidades que había dentro del laboratorio, las condiciones deplorables en las que trabajaban los trabajadores, los técnicos del laboratorio, ¿no? La realidad es que el laboratorio durante los años anteriores ya había tenido varias alertas, pero a finales de 2024, en noviembre, antes, 15, 20 días antes de que se produzca el fentanilo que se produce por campañas, ya había tenido una alerta grave y habían sido advertidas tanto la administradora de INAME como la administradora de ANMAT. Y un dato más. Perdóname, déjame hacer esta aclaración, que es un tema creo que clave frente a la responsabilidad que le caben a estos organismos que estamos mencionando, ANMAT e INAME, que son nada más y nada menos que los organismos que cuidan todo lo que los argentinos ingerimos, no solamente medicamentos, en el caso del INAME, sino en el caso de ANMAT, todo lo que ingerimos también comestibles y bebidas. Exactamente. Y en este caso, era, según el manual, y es según el manual de prácticas de ANMAT, causal de clausura cuando hay una falta grave. Y sin embargo, como bien mencionás, a pesar de haber tenido este laboratorio, ya haber sido responsable, certificado en actas firmadas por las titulares, quienes eran titulares de estos dos organismos, por ellas mismas, y sin embargo no se clausuraba el laboratorio, ¿no? Eso es algo que la justicia tiene que investigar. Exactamente, acá hay un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos muy claro. La omisión por los administradores de ANMAT es clara, consta en el expediente que las inspectoras que realizaron esa inspección al laboratorio HLB Pharma y Ramallo sugirieron la inhibición de la producción de medicamentos y posterior a eso no inhibieron al laboratorio. Y algo más, y que no es menos relevante, la responsabilidad del Ministerio de Salud, porque a posteriori de desatada la catástrofe sanitaria, no realizó ninguna coordinación interjurisdiccional entre los distintos efectores de salud, lo cual cabe también un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos por parte del Ministerio de Salud. Doctor, vale la pena recordar cuál es el estado procesal, judicial de los propietarios del laboratorio y qué falta para la elevación a juicio. Actualmente están procesados con prisión preventiva tanto los dueños del laboratorio como los trabajadores que eran responsables de la producción del fentanilo. Y el juez Kreplak en la Comisión Investigadora de Fentanilo estableció que van a haber 2 etapas judiciales, ¿sí? Va a separar el proceso en 2 etapas. Un primero elevamiento a juicio oral de la parte privada, es decir, de los dueños y trabajadores de HLB Pharma, y una segunda elevación a juicio, si la justicia lo requiere, de los funcionarios de ANMAT y vamos a ver si también el ministro o alguna otra responsabilidad de funcionario público. Y Alejandro, también repasemos quién era Leonel, tu hermano, que fue víctima de este fentanilo contaminado. Él tenía una patología que no necesariamente podría haber tenido este desenlace fatal, ¿no? Sí, en general, digamos que este medicamento les limitó, les prohibió decidir entre la vida y la muerte a las personas que lo recibieron. Y eran personas que tal vez no tenían un cuadro clínico severamente grave para fallecer, otras sí, tal vez, no lo sabemos. Eso se está investigando. Pero de todas formas, mi hermano no pudo elegir entre la vida y la muerte. Esto pasó masivamente en la terapia intensiva donde nosotros fuimos parte en el Hospital Italiano de La Plata. Morían muchas personas en ese periodo, en el periodo de abril. Y lógicamente, te vuelvo a repetir, el número que se ha reportado del Hospital Italiano de La Plata lamentablemente es inocuo con respecto a lo que es realmente, y así también en todos los hospitales tal vez del país que recibieron este medicamento, porque HLB Pharma, el laboratorio implicado, distribuía a todo el territorio nacional. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de 4 provincias, estamos hablando de 52 hospitales, estamos hablando de muy pocos casos de personas que han fallecido por este tema. Leonel era docente, ingresó por una pancreatitis y encontró el peor final por irresponsabilidad, por corrupción o por todo eso junto, ¿no? Que esperemos
que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias, porque no son números las víctimas, ¿eh? Detrás de ellas hay una historia de vida y hay familias que todavía lo lloran. Muchísimas gracias. Guada, muchas gracias. Muchísimas Gracias a gracias, ustedes. Sebastián. Hacemos una pequeñísima tanda, ya venimos.